Bueno, yo tengo aquí una palabra que yo quiero descargar de mi corazón y yo entiendo que es una palabra para el momento y recíbala con mucho cariño, porque yo creo que la iglesia ha enfatizado, y no es que esté mal, ha enfatizado en este tiempo el asunto de ministrar ayuda y ministrarle a la gente como si la gente estuviera, todo el mundo, en un padecimiento violento de la necesidad que hay. Pero precisamente yo creo que llegó el momento de que la iglesia comience a reflejar lo que es su mandato. Todos nosotros en todos estos años hemos estado hablando de lo que es el propósito de la iglesia, el propósito nuestro, pero el propósito no puede estar desligado del mandato. O sea, la gente conoce su propósito y yo puedo estar toda la vida feliz porque tengo propósito, pero sin ejecutar el mandato no pasa el efecto del reino a lo que la gente está esperando. Y entonces yo le he llamado a este mensaje la zona gris. Usted va a ver ya mismo por qué. Y en esta zona gris lo que queremos hacer es una diferencia en que la diferencia de estar en la zona de luz y la zona gris es el mandato. Es el mandato a hacer las cosas. Y quiero decirte algo, te voy a estar hablando de la zona gris. La zona gris no es zona del diablo ni zona de pecado, es una zona de inactividad de la gente de reino. Dije de reino, oyó bien. Una zona de inactividad de la gente de reino. El Señor mira quién eres, no lo que eres. ¿Sabes? El Señor no está mirando ahora, no, te voy a usar a ti porque en este momento el propósito tuyo es para este momento. No. El Señor sabe que tú eres un ser, una nueva creación que tienes un mandato. Y es para todos. Eso no es para unos sí y otros no, unos ahora, otros después. Sino que el Señor tiene ese mandato para todos nosotros. Por ser quien eres, Él te va a usar. No te va a usar por otra cosa, es por ser quien eres. Eres hijo y punto. Entonces, si te puede usar, sí te puede usar, pero no sin estar bajo el pacto de la herencia. Eso es lo primero. O sea, la diferencia de los de afuera y los de adentro, el asunto de la herencia es lo primero, es el pacto. Si tú no estás bajo el pacto, pues no puedes estar bajo el propósito del mandato. El derecho legal de recibir el vivir en esa atmósfera es a través del pacto. Nosotros en esa atmósfera de reino, que está el reino, tenemos que hacer una diferencia de lo que es estar en la zona gris y en la zona de luz. Porque una cosa es, la pastora ha hablado de esto, yo creo que una vez tú también trajiste este tema, el asunto de ver el reino y entrar en el reino. Y vamos a ver un texto que leímos en esa ocasión y yo quiero repetirlo otra vez, Juan 3, el asunto de Nicodemo. No sé cómo lo dice ahí, Juan capítulo 3, verso creo que es del 1 al 3. Había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Hasta ahí por ahora. Miren qué interesante, es lo que se ha hablado aquí en otras ocasiones. Hay gente en la iglesia que ve la obra de Dios y le llama maestro. ¿Se acuerdan de las veces que el Señor le dijo a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? La iglesia pasa lo mismo. El Señor le está preguntando a la gente de la iglesia: ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y algunos dicen maestro, otros dicen pues tú eres profeta, pero o sea, la genética del Hijo de Dios que tiene que estar en nosotros no es para ver como Nicodemo, es para entrar. Y mira qué interesante, siempre que nosotros estamos, le voy a llamar esa zona de ver, la zona gris, siempre que nosotros estamos en esa zona gris tenemos la capacidad de ver.
de saber lo grandioso que es Dios, de ver los milagros. Pero una cosa es ver y otra cosa es entrar. Los discípulos, cuando no tenían el Espíritu, estaban viendo los milagros y estaban viendo el reino hasta el aposento alto, hasta que llegó el impacto del Espíritu, que fue el nacimiento de la eclesía, del cuerpo de Jesucristo en la tierra. Y nosotros podemos, yo por lo menos comparo ese momento. Fíjense qué interesante, que Nicodemo le dice maestro. Y eso fue las palabras que usaron los discípulos en el bote el día aquel de la tormenta enfurecida, cuando le dijeron, maestro, ¿no ves que perecemos? O sea que era la misma capacidad de ver sin haber entrado. Porque ahí mismo el Señor, les recuerdo que estoy parafraseando, que les dijo, ¿por qué ustedes tienen tan poquita fe? Porque la sustancia de la fe es la que te saca de la zona gris. Tú no puedes estar fuera de la zona gris si no sales si no te metes en la sustancia de la fe, que es la sustancia de lo sobrenatural. Entonces nosotros vemos que no puede ser funcional dentro de la luz del reino si no entras. Y hay mucha gente en la iglesia que tiene un mandato, esa es la palabra que quiero que enfatice, tenemos un mandato. Para salir de la zona gris tenemos que ver el propósito como un mandato. ¿Okay? Tú no puedes ver la zona gris y quedarte ahí viendo el reino y gozándote del reino, sino que tienes que saber que para entrar tienes que tener la mente de mandato, de que Dios tiene un mandato y está esperando ese propósito con mandato en tu vida. La semana pasada, Geneomar creo que fue, trajo un ejemplo, no sé si te acuerdas, sobre el celular apagado. Él mencionó algo, que estoy parafraseando porque yo sé que él habló algo como de Dios, pero sí, aunque sea para los chismes, ponte el micrófono para que no digan que yo estoy solito aquí. Okay. ¿Dijiste que lo ibas a repetir? No, que lo recuerdo, pero no me atrevo a repetirlo. Ok, pues así en la zona gris que me puedo acordar, lo que él dijo fue que el celular tiene toda la capacidad de la comunicación y de las memorias y de todo, pero si no está conectado a la red, no sirve para nada. Sigue siendo un celular, pero no está funcional. No tiene carga, no es funcional. O sea, puede estar ahí y si la batería está agotada, la red puede estar aquí bueno, en 5G y no pasa nada con ese celular porque no tiene carga. Así es. ¿Quieres comentarte algo hasta ahí? Porque quiero traerlo de eso mismo. Yo quisiera decir, me recuerdo de algo que trajo la pastora no hace mucho. Que, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero hablaba del reino y decía que nosotros, a ver cómo lo puedo traer. Básicamente el ver a Jesús como rabí es ver a Jesús como conocimiento humano, es ver a Jesús como enseñanzas prácticas que tú puedes usar. Entonces nosotros tenemos, yo creo que esa zona gris puede ser a veces útil y práctico solamente para ser eficaz, digamos, en gobernanza, en algunos principios de nuestra vida, pero no transforma nuestra vida y no es plenitud en el Señor, no nos permite acceder a la plenitud del reino, es ver el reino pero no entramos, porque las enseñanzas de Jesús las aplicamos y mucha gente las aplica, pero no las vive porque no está adentro. Así que en ese sentido yo creo que aquí Jesús está marcando una diferencia de no solamente me veas como un maestro que tiene ideas buenas que pueden ser útiles, sino métete en la dimensión en la cual yo estoy caminando. Yo no vengo a enseñarte, yo vengo a mostrarte cómo caminar conmigo y entrar al reino. Sí, tenemos que saber que entonces hay una dimensión que la iglesia debe entrar para mantenerse ahí. Exacto. No es para estar entrando y saliendo, es para mantenerse ahí, es para vivir en esa otra dimensión. Cuando tú vuelas un avión, hay una diferencia. El mismo avión, mientras está cogiendo en la tierra, haciendo el taxiando, le llamamos en puro puertorriqueñismo, cuando está taxiando no se comporta igual a cuando está volando. Y la iglesia debe entender que nosotros debemos tenemos esa doble capacidad, pero somos llamados para poder ejecutar el mandato, tenemos que estar en la dimensión, en el territorio para el cual fuimos creados en esta nueva dimensión. Entonces, el avión cuando está en la tierra, es creado para el cielo, pero mientras está en la tierra se puede comportar un poquito como casi un cajo con un montón de limitaciones.
¿ah? Tiene ruedas, lo puedes guiar por la tierra con ciertas limitaciones, ¿verdad? Hasta que no se sale de la tierra, no entra en su capacidad completa. Wow. Cuando está en el aire, se comporta diferente, se mueve diferente y aún más, no lo puedes guiar, por llamarlo de alguna manera, no lo puedes pilotear como cuando está en la tierra. Eso es así. Cuando está en el aire, los alerones y el timón son los que los dirigen. Cuando está en la tierra, tiene que ser instrumentos que se gobiernan a través de las ruedas. Y en este tiempo yo creo que el llamado es a dejar lo terrenal para entrar en la dimensión celestial. Búscate a ver qué dice en Juan capítulo 3, verso 12. Ahí hubo una conversación que yo quiero que toquemos con relación a este tema. Juan 3:12. Ajá, ¿cómo dice ahí? Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Exacto. O sea, aquí el asunto es que la iglesia tiene que aprender que es una cultura diferente. Es así. Y el Señor a los mismos discípulos le dijo, ustedes quieren saber, pero si yo les estoy hablando de lo terrenal y ustedes no lo entienden, ¿cómo van a entender cuando yo les mencione lo celestial? Entonces, no aplica en el pensamiento celestial, no aplica en lo terrenal, ni el pensamiento terrenal aplica en lo celestial. Y ese es el problema de la iglesia en la zona gris, que está tratando de aplicar el conocimiento terrenal a lo celestial y no funciona. Se va a quedar con unas limitaciones tremendas. Por eso es que la iglesia, por llamarlo de una manera, el cuerpo de Cristo en la tierra no le es funcional al reino, porque está en un doble pensamiento, está en una dimensión terrenal y en una dimensión celestial. Entonces, tú tienes que tener el propósito de Dios de la manera de Dios. Dios tuvo una imaginación con una visión y un pensamiento para crear. Tú tienes que tener en la mente cómo Dios ve ve la tierra, cómo Dios ve el cosmos, cómo Dios ve esta dimensión. La iglesia no puede seguir pensando que tiene que aplicar lo celestial a lo terrenal. Es al revés. ¿Sabe? Aquello fue primero, lo celestial fue primero. Esto se hizo, pero ya estaba lo celestial. Y nosotros pensamos que lo celestial tenemos que transformarlo a lo terrenal. Y así no es que funciona el asunto. El que busca la vida de arriba, eso ustedes lo habían traído. Cuando digo ustedes, estoy pensando en los últimos que hablaron. El que busca la vida de arriba tiene que perder la vida terrenal. Y se habló de la semilla, contigo yo estaba cuando hablamos de la semilla y todo el asunto, hace como un mes. Sí. Pero aquí el asunto de pensar, la forma de pensar es lo que determina la vida celestial y la terrenal. O sea, no es que ¿cómo es que dice la palabra? Estoy parafraseando, cuando habla de que la vida celestial, tú tienes que perder la vida terrenal para adquirir la vida celestial. Si tú no mueres como la semilla, no puedes alcanzar lo otro. Pero esto no es asunto de que tú te mueras, te pongas flaco por mucho que ayunes, porque te pones que casi que no puedes, que te arrastras como hacen los orientales, que el espíritu se pone más grande si tu cuerpo físico se pone más estrujado y más fastidiado. Aquí el asunto es tu forma de pensar. O sea, aquí el adquirir lo celestial es con la mente. Estuve leyendo en estos días un libro que habla acerca del vino nuevo y el odre nuevo y aplica el vino como la parte celestial, pero el odre como la parte de la mente, de los pensamientos. Y si los pensamientos no están en odres nuevos, que son expandibles, que tienen la capacidad de recibir el vino nuevo, la mente no tiene la capacidad de recibir el vino nuevo. Porque si tu mente está en lo terrenal, el vino nuevo te lo explota. Y tú tienes que aprender a tener la mente en lo celestial para que cuando entre el vino nuevo, tu mente pueda manejar los pensamientos de Dios con tu vida terrenal. Y eso tiene que ser una transformación, que el que busca la vida celestial debe perder la forma de pensar terrenal. Para ver y creer, tú tienes que hacer esa transformación. Para ver y creer. O sea, nosotros no podemos creer por el mucho conocimiento, ni ver las cosas de Dios porque matamos las cosas naturales para poder concentrarnos en las cosas espirituales. Es que tenemos que ver en otra dimensión y creer en otra dimensión.
El reino de Dios celestial no es de abajo, no es terrenal. Somos nacidos de arriba, tenemos una nueva naturaleza, somos kainos. Entonces, estoy repasando fragmentos de cosas que se han traído aquí. En otra vez, el Señor dijo algo que también nos refresca con esto de entrar en esa dimensión. Consíguete ahí Juan 1 del 10 al 12. Juan 1, del 10 al 12 dice, Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. O sea, el Señor, el Verbo divino, el creador del universo, se manifiesta en la tierra y la gente no entendió quién era. Porque todo el mundo trató de verlo en una forma natural. Y mientras tú veas la palabra, que es el Señor, en una forma natural, tus pensamientos no van a cambiar para recibir esa nueva dimensión y salir de esa zona gris. Cuando el Señor estuvo, todo el tiempo estuvo tratando de manifestar lo que era esa dimensión, porque el propósito del Señor en la tierra era manifestar que había una dimensión que los hijos de Él tenían que entrar. Y cuando un momento bien interesante, cuando el Señor estaba a punto de terminar la vida de sacrificio aquí en la tierra, se presenta junto a Pilato. Y Pilato le pregunta que quién es él y empieza el argumento aquel, si tú eres rey, ¿cuál es la verdad? Y el Señor le dice algo que nos deja a nosotros un pensamiento. Él le dice, si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría estoy parafraseando, yo llamaría a mi ejército en este momento y tu ejército aquí no tiene chance. Pero como esto no es guerra militar, yo no lo voy a hacer. O sea, el Señor en todo momento comparó, o sea, un solo ángel en el Antiguo Testamento, uno ve que mató yo no sé cuántos cientos de soldados. Y el Señor dijo, mira, si yo llamo ahora a mis legiones, aquí no hay break militar. Pero como el asunto no era militar, era cambiando de naturaleza al hombre, el Señor no se puso a discutirle a Pilato quién tiene más fuerza, sino que él solamente le dio lo que llaman en español un hint de qué era lo que estaba pasando en el ambiente espiritual. Vino a sus dominios, dice la palabra, vino a los suyos y los suyos no le conocieron. O sea, los suyos se mantuvieron en zona gris. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Eso está terrible, ¿sabes? Y yo veo la iglesia en este tiempo que el Señor está tratando de manifestar un poder, un vino, sacar a la iglesia de la zona gris. Y viene a los suyos y los suyos como que no le conocen. Y yo entiendo que esto es una palabra para este momento. Nosotros tenemos un mandato. El plan A no ha pasado de moda. Sigue siendo el hombre gobierna, pero gobierna desde la otra dimensión, de la primera dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿para quiénes es el mandato? Ahí mismo en Juan 1, léete el verso 13. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, sino por voluntad de hombre, disculpe, voy a leerlo de nuevo. Okay. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Los que somos nacidos del Espíritu, somos los que tenemos esa capacidad. Aquí este break no es para más nadie, no es para la denominación, no es para la religión. Aquí tú quieres ver una iglesia fuera de la zona gris, tienes que ver este mandato. Tienes que ver que el asunto es espiritual, que los que nacen de nuevo son los que tienen esta ciudadanía. Tu vida tiene que estar escondida, no de aislada, sino de guardada, sino de que tu vida tu vida tiene que estar escondida en Cristo. Es que tu vida tiene que estar manifestada todo el tiempo a través de Él. No puede ser una vida escondida separada. Es una vida escondida de que no se manifiestan mis emociones. Mira, yo en estos días he estado meditando cómo la iglesia ve el amor de Dios. Y uno ve en cada denominación, en cada predicación, una manifestación de amor mezquina de acuerdo a las emociones y a las pasiones del que está ministrando. No me voy a ir por ese lado.
porque me salgo, lo escribí todo para no salirme ni tomarme mucho tiempo. Pero el amor de Dios no es como la iglesia lo ve. La iglesia de la zona gris no debe hablar del amor de Dios. ¿Te acuerdas? No recuerdo exactamente cómo lo decía, pero cuando Lot y Abraham estaban escogiendo tierras, Ajá. Lot escogió una tierra, Lot escogió una tierra que se parecía, y no recuerdo la palabra que utiliza, pero hace una referencia a Edén. Hace una referencia a lo que nosotros consideraríamos ¿verdad? Paraíso, reino. La llanura de Sinot era como el Edén. Así, exacto. Fíjese que Lot hace una referencia y él escoge algo que se parece a lo verdadero. Y así es el sistema de este mundo, porque de hecho el sistema de este mundo se asentó en el mismo lugar donde se asentó Lot. Entonces yo creo que parte de lo que estamos hablando ahora mismo y lo que distingue una cosa de la otra es lo que nosotros estamos buscando. La iglesia de reino fuera de la zona gris no predica una filosofía de vida. De filosofía de vida a filosofía de vida tenemos la mejor. Por eso uno puede ser exitoso en esta dimensión con la filosofía de vida. Pero nosotros estamos predicando una transición, una transformación de muerte a vida, a una nueva dimensión. Eso trasciende todo el espectro, incluye una filosofía de vida, pero es mucho más que una filosofía de vida. Y es tiempo que la iglesia deje de estar escogiendo lo que se parece al reino y empiece a escoger el reino. Eso es así. Y fíjate que Abraham, por el otro lado, fue inicio de la manifestación de esa restauración del reino para toda la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo. ¿Cómo murió? Entregó a su primogénito, porque el primogénito, él lo dijo ir al desierto y no lo vio más, lo entregó. Y estuvo dispuesto a entregar al hijo de la promesa incluso, por medio de entrega. Y la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Creer conlleva, obedecer conlleva negarse a sí mismo. Negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, él estaba anunciando incluso lo que a nosotros nos correspondía hacer. Es que esa es la verdadera manifestación del amor. Y es la manera de accederlo, darse. Es dar por el conocimiento y la revelación. Exacto. O sea, no es dar por mi emoción y lo que me parece. Es darme por el conocimiento y la revelación. Son dos cosas diferentes, porque si fuera por el ay bendito, si Dios tuviera una pizca de la genética puertorriqueña, tuviera una pizca de la genética del ay bendito y no se muriera un niño en África. Sí. Pero no es así. Es por causa de la redención de todo el sistema. Es el plan A que Dios tiene desde el principio, porque ese es el verdadero amor con la manifestación. Amén. De su amor y de su naturaleza. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una ciudadanía primaria, que es el reino. Nuestra segunda ciudadanía, el que quiera decirlo de esa manera, es puertorriqueño, en el caso de nosotros. Exacto. En el caso nuestro, pues somos puertorriqueños como segunda ciudadanía, pero nuestra primera ciudadanía es el cielo, es la celestial, es la del reino. Y estamos, escucha bien porque esto es la otra parte del mensaje, estamos en el proceso de la transformación. ¿De qué transformación? ¿De convertirnos a no convertirnos? ¿De no convertirnos a convertirnos? Eso es un instante. La transformación es el proceso de la zona gris a la zona de luz. Y para ese proceso el Señor no va a parar hasta que se cumpla su palabra. ¿Cómo se sabe que la iglesia está saliendo de la zona gris cuando se cumpla Habacuc 2:14? Si quieres, bueno, todo el mundo sabe ese. Digo, creo yo, hasta yo me acuerdo. Ese es el que dice que búscalo. Es para los que no me vayan a creer, no es que no me acuerdo. Sí, es algo como de que hasta que que dice que hasta que la tierra, ¿cómo es que dice? La gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Eso es. Es en Habacuc 2:14. Porque como las aguas cubren el mar, así la tierra será llena para conocer la gloria de Yahweh. Como las aguas cubren el mar, la tierra será llena de la gloria. Parafraseando. Ahora mira bien qué es lo que dice. ¿Cuánto? Yo podría, si aquí hubiesen 600 personas o 1000 personas, yo podría decir, ¿cuántos dicen amén? No las hay. No las hay, por si acaso. Hay como 3 felinos o 4. Estamos en ley. Sí.
Aquí, como las aguas cubren la tierra, así la gloria del Señor, bueno, como tú leíste, y todo el mundo diría amén. Pero lo que quiero traer es este concepto. Una cosa es, exacto, ponerlo en... Escribe amén ahí donde está. Sí, seguro. Pero es que el asunto es, el amén es para las promesas. Pero ya la iglesia debe de dejar esa mentalidad de amén a las promesas, a la responsabilidad del mandato. Wow. Esto es parte del asunto. Esa frase es la llave de lo que te estoy trayendo en esta segunda parte. La promesa es una cosa, la responsabilidad de hacer que esa promesa se convierta en una manifestación en la tierra es nuestra responsabilidad. Todo el mundo dice amén porque la tierra va a ser llena de su gloria. Pero ¿cuál es mi mandato para hacer que la tierra sea llena de su gloria? ¿Cuál es mi responsabilidad en ese mandato? Y mira cómo dice, hasta que la tierra sea llena de su gloria. O sea, ese hasta es que es un proceso de transformación. La tierra está en proceso. Los hijos con su genética somos los llamados a parecer, no solo llamados a parecernos, sino a ser semejantes. Una cosa es parecernos al Señor y otra cosa es ser semejantes al Señor. Todo el mundo se parece al Señor en la forma de hablar. Nosotros creemos que nos parecemos a Dios porque decimos amén, porque tenemos un vocabulario a veces, ¿verdad? Todo es como una atmósfera superficial, pero en el asunto de la transformación tenemos que entender que nosotros estamos bajo una ley de reproducción. Y la ley de reproducción está en proceso de transformación. Escucha esto un momento, escúchame bien. La ley de transformación es la ley de la primera mención. La ley de que la primera mención es lo que te da la naturaleza. La primera mención en Génesis de que los árboles reproducían árboles es porque es su naturaleza. La naturaleza de la primera vez que Dios mencionó esa naturaleza hizo que el árbol fuera árbol para el resto de sus días. Cada vez cuando Dios hizo la primera mención de que las aves iban a ser aves, desde esa naturaleza que Dios habló, comenzaron a hacerse esa naturaleza. Y por más que tú quieras cambiar esas naturalezas, la naturaleza de la primicia, de la primera mención que Dios hizo, se mantiene. ¿Cuál fue la primera mención con el ser humano? Haremos al ser humano semejantes. O sea, el asunto es que nosotros somos semejantes a Dios. La primera mención de la creación para el ser humano, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Esa es la primera mención, por lo tanto, nuestra primera mención define nuestra naturaleza final. Y en ese proceso de transformación, nosotros tenemos que tener en mente, no es que somos orgullosos, no es que nos creemos dioses, deje esa cuestión ya, póngase a pensar en lo que Dios quiere para hacer que la tierra se cubra de su gloria como las aguas cubren el mar. Y es nosotros ejerciendo nuestra naturaleza. Sal de la zona gris y conviértete en la naturaleza semejante al que nos creó. Eso tiene que ser una cosa hecha en este tiempo para nosotros poder hacer lo que Dios quiere. Somos diferentes al resto de la creación. Somos diferentes porque somos su naturaleza. En español sería su offspring, ¿eh? Sí, somos su extensión. Sí, su heredad. Somos su ungido, nacidos en Él. Somos identidad de nacidos. Somos diferentes al resto de la gente. Somos de otra naturaleza. Pablo en un momento dado mira qué interesante esto, le estaba hablando a los corintios. Creo que fue en Primera de Corintios. Y le dijo a los corintios, estaban enfogonados con ellos porque estaban utilizando los dones, pero sin la manifestación de la genética de hijos. Y les dijo, ustedes se están portando como meros hombres terrenales. Estoy parafraseando. Ustedes se están portando como terrenales. Ustedes no son de esta naturaleza. Comiencen a manifestarse como lo que ustedes son. Su manifestación ahora es como los terrenales, haciendo las cosas de iniquidad que hacen los terrenales, pero tu naturaleza es que te comportes como un celestial.
Y Pablo le dice, ustedes se están comportando, viviendo como el resto, como terrenales. Y esa palabra no tiene que ver necesariamente con dones espirituales ni No, manifestaciones. ellos tenían los dones. Tiene que ver con vida. Exacto. Y entonces eso mismo que en esa misma línea, fíjate que el diseño, lo primero que pronunció Dios sobre nosotros, Elohim sobre nosotros en el principio, fue que lo haremos a nuestra semejanza. No utilizó la palabra imitación. Mm. Porque en el área gris, y muchas veces uno comienza así en nuestro caminar con el Señor, eso no está mal. Uno comienza imitando. Claro, Y los uno niños aprenden imita, imitando. Y es así, es parte de nuestro aprendizaje. Y la iglesia, por un tiempo, la iglesia tiene que imitar a Jesús. Pero la iglesia, cuando sale de esa zona gris de el mero propósito al mandato, que es la instrucción, la responsabilidad, y voy a añadirle una, la autoridad, porque está dentro de esa, y el mandato, tú comienzas a no a imitar a Jesús, sino que Jesús comienza a manifestarse dentro de ti. Tú eres una multiplicación de Jesús en la tierra. Somos ungidos. Somos ¿Y los qué quiere, ungidos. y cómo se dice ungido en griego? Cristos. Eso es así. O sea Mesías. que nosotros somos Cristos. Mire, perdone, no se No ofenda. somos dioses. No somos dioses, ni somos el Cristo, pero somos Cristos en la tierra. Somos la manifestación de la unción. Y por eso tenemos que adquirir esa naturaleza. Hay dos clases, miren, estamos ya, lo que me queda son 2 páginas o 3 en mi letra, que es como media página en letra normal. Es un mensaje de texto. Sí, exacto. Hay 3 clases, vamos a decir que hay 3. Hay 2 clases, pero son 3. 3 clases de personas en este planeta. 3 clases de gente, ¿ok? Los convertidos y los nacidos de nuevo. Y la tercera clase, que son los que están en la zona gris. Que a lo mejor no se van a perder. No, porque no estamos hablando de tibios. No, los tibios van a ser vomitados Eso de es su otra boca. cosa. Sí. Zona gris es de sé mi propósito, sé lo que tengo que hacer, pero no tengo Veo la el reino. no lo hago. Pero no lo hago. No lo hago. No tengo, o sea, tengo la capacidad de saber propósito, tengo la capacidad de ver el reino, tengo la capacidad de ver los milagros y gozarme con ellos. Quizás incluso manifiesto dones, Claro. pero no vivo la plenitud del propósito de Dios en mi vida. No, porque estoy solamente viendo, no estoy entrando. Y para vivir en esa dimensión tienes que entrar. Pero eso es el pastor, ese es Dani que es profeta, esos son algunos, esos son los apóstoles. No. Esta es la dimensión de los que son hijos. Si tú eres hijo, ese es tu llamado, esa es tu naturaleza. O sea, esto no te va a convertir en un ser extraterrestre. Eso es lo que te convierte en lo que Dios está esperando que se mueva en la tierra para que la gente vea que la gente puede sanarse, que la gente puede recibir lo sobrenatural, que la gente puede entrar en esa dimensión de vivir en paz, de vivir sano. O sea, la iglesia está aterrorizada porque están en la etapa de Job antes de ver a Dios. Antes ¿cómo fue que él dijo? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el caso de él fue al revés, porque él no podía pasar a la naturaleza de hijo, pero podía pasar a la naturaleza de verlo. Y la iglesia está en esa naturaleza de Job antes de ver a Dios. Oyéndolo de oídas, está asustada con lo que está pasando. A la iglesia el diablo le hizo lo mismo que el diablo le hizo a Job. Dame un break, deja que le toque el pellejo para que tú, estoy parafraseando, eso de pellejo, ¿verdad? Es una traducción extraña. Dame un break, deja que le toque el pellejo para que tú veas cómo chilla. Y fue así, todo estaba bien, Job estaba haciendo las cosas y no se rajó hasta que empezó la llaguita a picarle. Eso es así. Entonces cuando le tocan la carne, entonces la gente chilla. Le está pasando a la iglesia ahora. No es que estamos cumpliendo la ley. Mira, si tú no cumples la ley en un montón de cosas, ahora la cumples porque estás asustado. Silencio. Pero nada. Lo mismo que hubiera pasado con la congregación en ese momento, hubiera habido un silencio. Claro. Pero tú estás hablando fuera porque ellos piensan que esto es inalcanzable, que lo que yo estoy hablando. O sea, yo te aseguro que ahora mismo tú miras los live y empiezan a bajar los numeritos. Porque mejor no me comprometo con oírlo para después no tener la responsabilidad de saberlo. Y a veces nosotros no queremos la responsabilidad de saber las cosas para no tener la responsabilidad de hacerlas. Amén. Pero damos gracias a Dios por un remanente que nos está viendo. Gigantesco. Y que está dispuesto a recibir. Te bendecimos en esta hora. Y yo te quiero preguntar, Paul, aprovecho. Sí.
salir del área gris, la manera que el Espíritu te ministró esta palabra, tú lo vinculas con frutos. Claro. Es el asunto de la revelación de la palabra. O sea que eso es más allá, porque nosotros nos enfocamos muchas veces en perseguir dones, pero aún los dones no son la mayor dimensión de poder que tú puedes manifestar. La mayor dimensión de poder que tú puedes demostrar son frutos y carácter. Claro. Y si tú tienes eso, los dones y los milagros se dan por sentado. Porque, escúchame esto, porque la interpretación de la palabra y del conocimiento de Dios se da en la línea de lo que Dios quiere. Amén. Porque el problema de nosotros es que estando en la zona gris, cuando Dios hace algo portentoso, tú lo adaptas a lo que tú llevas por dentro, que no necesariamente es la voz del Espíritu. Vamos a ver un caso. Vamos a Marcos 9, del 2 al 6. Vamos a ver esa naturaleza humana manifestada frente a una manifestación de gloria. Bueno, 6 días más tarde, tomando Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, solo a ellos, y haciéndolos subir a un monte alto, se transfiguró ante sus ojos. Y vestidos se tornaron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tal como ningún hombre en la tierra puede emblanquecer. Entonces, hasta el 6, sí. Entonces, Moisés y Elías se les aparecieron y conversaban con Jesús. Pedro entonces le dijo: Maestro mío, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Espantados, dicen otras versiones. Espantados, dicen otras. Mira esta naturaleza humana de zona gris. Nosotros podemos ver los portentos más grandes, pero se velan, se ponen detrás de un velo. Precisamente está mencionando a Moisés, que es a lo que habla el que escribe Hebreo, que todavía estamos tras ese velo, que la gloria tiene que esconderse porque no la podemos soportar. Aún después de esta manifestación del Espíritu, muchos de nosotros estamos escondiendo esa manifestación, estamos detrás de ese velo. Y vamos progresando hacia esa manifestación. Hay que progresar hacia esa manifestación, como dice el apóstol, hasta que veamos cara a cara. Ese es el propósito. Ver cara a cara es ver sin velo. Y eso se rasgó en la muerte de Jesucristo, para que nosotros pudiésemos entrar y ver cara a cara. Amén. Pero el punto es de salir de la zona gris, que nosotros, estando viendo una manifestación bien fuerte de Dios y sabemos que el Señor está ahí, ellos sabían que el Señor estaba ahí y vieron la manifestación de gloria que había sobre él. A Moisés le brilló el rostro, al Señor le brilló hasta la ropa. Pero entonces, ¿qué vieron ellos? Esto estuvo brutal. Vamos a hacer algo, hay que hacer algo, con la manifestación hay que hacer algo. Lo que tú estabas hablando, ¿cómo entonces se llega? Si yo no conozco la revelación y no conozco la palabra, la estoy oyendo de oída, no tengo tiempo de intimidad con el Señor, no estoy buscando esa presencia que me diga, es que Dios habla. La iglesia tiene que entender que Dios habla, y Dios no habla por los canales de televisión ni por los cantantes de la radio. Dios habla por tu intimidad con Él, y cuando tú te metes a leer la palabra buscando qué dice ahí en el Espíritu. Y si no, cada uno hace lo que hicieron ellos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer 3 enramadas aquí. Una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Y nosotros somos los promotores. Yo voy a ir allá abajo, busco la gente. No, yo busco esto, los de Elías. No, yo busco los de Moisés. No, yo voy a buscar los del Señor. O sea, enseguida hubo interpretaciones. Hubo 3 enramadas. O sea, no una para que todo el mundo se metiera ahí. 3, porque había que tener... Ellos rápido metieron en un concepto a Jesús, en un concepto a Elías y en un concepto a Moisés. Y bajaron del monte y el Señor les tuvo que decir: mira, no, esto ni lo cuenten. Porque lo que ustedes vieron ahí, mejor ni lo cuenten, porque ustedes lo van a contar como no es. Y aún después de Hebreo, de la carta de Hebreo, lo seguían haciendo de esa manera. Después se lee en 2 de Corintios 3, 13 al 18, que es lo del velo. No lo vamos a leer ahora, quiero ir terminando ya, porque no es lo del velo, perdón. Habla de la manifestación de gloria, que es en medio de la transformación. Y ahí es que usa la palabra, en ese 2 de Corintios 3, 13 al 18, en ese contexto es que usa la palabra metamorfosis.
y es la transformación en proceso. La iglesia necesita esa transformación en proceso, pero no puede estarla deteniendo en cada etapa, porque la oruga se muere si se queda hecha oruga. La mariposa se muere si se queda en la transformación intermedia de gusano a mariposa, o como sea el proceso. No me acuerdo. Se muere si se queda en una etapa. Tiene que hacer el proceso completo. Tiene que convertirse. Pablo dijo en una ocasión, el que se enlista en la carrera va a enlistarse como que va a ganar el premio. Y hace la dieta, hace el ejercicio, lo hace todo como el que va a ganar. Y usted tiene que enlistarse en esto como el que va a ganar el propósito completo. Eso es. No puede enlistarse a mitad, tiene que enlistarse con todos los power, tiene que enlistarte con la dieta, tienes que enlistarte con el ejercicio. Eso es. Si vas a correr, corre como para ganar. Amén. Y el Señor te va a dar la fuerza. Ya concluyendo esto, yo espero que se haya entendido un poquito. No tenemos la capacidad de hacer el mandato sin su genética. Nosotros en su genética, con esto sí que yo creo que casi el final, porque lo otro lo hemos hablado en otro momento, es armonizar nuestros sentidos naturales con los sentidos espirituales. Mira, esto parece extraño y difícil. El Señor dice en Lucas 17, 20 al 21 que el reino de nosotros en medio, que el reino está en medio de nosotros. Está. El asunto es ¿por qué está? Y nosotros no lo vemos muchas veces, porque nosotros tenemos que preparar nuestros sentidos para que entren en esa dimensión. Parece una loquera lo que estoy diciendo, pero tú no puedes seguir viendo igual, oyendo igual, saboreando igual, ni teniendo el contacto físico de una forma natural. Tú tienes que añadirle esto, las reglas del Espíritu. La naturaleza del Espíritu. O sea, tú dejas de oír, dejas de ver como la gente de afuera, cuando la naturaleza del Espíritu comienza a impregnar tus sentidos naturales. Yo no sé si esta parte puede llegar. Es que, o sea, tú te mandas viendo cosas que tú sabes que no puedes ver. Tú te mandas oyendo cosas que tú sabes que no puedes oír. Tú te mandas tomando cosas, comiendo cosas que tú sabes que no debes comer, porque tu naturaleza física está reinando. Cuando tú sometes los sentidos a la naturaleza del Espíritu, no son comandos de no toques, no hagas, no gustes. Son cosas que tú vas a gustar, vas a tocar, vas a ver, vas a oler, vas a oír, porque en tu naturaleza no solo dejas de oír y de ver, sino que empiezas a oír y ver cosas que antes no oías ni veías, porque están fuera de la dimensión natural. Tú no puedes ver tu capacidad de sanarte. Tú no puedes ver tu capacidad de que estás enriquecido. Tú no puedes ver tu naturaleza de que tú no eres pobre si no entras en que la dimensión de tu sentido entra en la dimensión del Espíritu. Cuando el Señor reina, la palabra reina, las cosas de Dios reinan. En la naturaleza del reino, la palabra de conocimiento y de sabiduría comienza a ser parte de tu naturaleza normal. Los dones de capacidades espirituales, tú los puedes manejar cuando tu vida está en esa dimensión. Hay gente que son profetas y perciben cosas y las hablan mal y entran en maldición, porque no pueden mantener la naturaleza del Espíritu. Yo no sé si, o sea, tú puedes recibir, esta persona le va a pasar tal cosa. Y tú le puedes decir, te va a pasar tal cosa, yo siento que a ti lo que te va a dar, válgame, esto está terrible. Pero si tú estás en el Espíritu y tú entiendes tu naturaleza espiritual, el Señor me está mostrando que te va a pasar esto, pero en este momento nos ponemos de acuerdo y se corta el mal sobre tu vida. Son dos naturalezas diferentes y un modelo de actuar diferente. El comando es diferente. El mandato es diferente de la voz del Espíritu a la voz de la carne. Son dos mandatos diferentes. Así que la palabra del Padre que dice que sobrepasa el conocimiento,
La palabra del Señor sobrepasa el conocimiento. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando tú tienes el Espíritu, esa palabra sobrepasa el conocimiento de las cosas naturales. El Señor le dijo en un momento a los discípulos, hay muchas cosas que yo les quiero explicar, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero ahora sí las podemos sobrellevar porque se supone que tenemos esa naturaleza. Y por eso Él se atrevió a decirle, ahora no lo pueden sobrellevar, pero cosas mayores harán. Así que prepárate para cosas mayores cuando tu naturaleza comienza a salir de la zona gris.